Buenas tardes, mi nombre es Joan Antonio Nova Flores, tengo 21 años, actualmente vivo en Tuchín, municipio del departamento de Córdoba. También actualmente vivo con mi mamá y mis tres hermanos. Bueno, en el ámbito laboral, aquí en Tuchín no hay, digamos, empresas como las hay en las ciudades que manejan contratos, manejan lo que es primas y tantas cosas que se manejan en las grandes empresas. Bueno, acá en Tuchín se, hay microempresas. O sea, todas las microempresas de aquí de Tuchín o sea, las microempresas de aquí de Tuchín se dedican es a la fabricación, distribución y comercialización del sombrero fino volteado y todo lo relacionado con artesanías en caña flecha. Aquí en Tuchín, cualquier turista que llega lo que va a ver es puro negocio de artesanías, o sea, microempresas de artesanía. Porque cada negocio tiene su cámara de comercio, tiene su RUT, todo legalizado. Bueno, siempre he trabajado en lo mismo. Desde los 16 años, 15 años he trabajado en 3 4 microempresas de esas. Yo les voy a mostrar lo que es esta es la materia prima. Esta es la materia prima. Con esta se fabrican bolsos, se fabrica sombrero, cartera, todo. Esta es la materia prima de las microempresas de aquí de Tuchín. Bueno, en la primera microempresa que trabajé yo me desempeñaba como... O sea, yo me encargaba de... Este material se tiene que pulir. O sea, con una botella viene y uno lo repasa por encima del material para que ella coja un brillo. Bueno, en la primera microempresa que yo trabajé yo me encargaba de hacer eso, de pulir el metro, o sea, la materia prima. A veces se tienen que pintar esta fibra blanca que usted ve aquí, esta fibra blanca. Se pinta con unas anilinas, es como una pintura en polvo que se disuelve en agua y se pintan. Yo también me encargaba de pintar esos metros blancos cuando se necesitaba de otro color. Bueno, en eso me desempeñé en la primera microempresa. Luego de eso, ahí en esa microempresa demoré como 6 7 meses. Luego pasé, que esa microempresa se llama Artesanía Giancarlos, la primera donde yo trabajé. La segunda microempresa donde yo empecé a trabajar, Artesanías La Bendición de Dios. En la Artesanía La Bendición de Dios, el patrón me, me dio tanta confianza que él me daba prácticamente que le administrara a todos sus trabajadores. Eh, Acá las las mismas artesanías donde se vende el sombrero, todo, ahí mismo se produce lo que es el sombrero, o sea, se fabrica aquí mismo lo que es el sombrero, el bolso y se hace, ¿cómo le digo? Se alza y se publica, se tienen los negocios. Bueno, yo me encargaba de que los trabajadores tuvieran las herramientas de trabajo, lo que era el metro, el hilo, las máquinas, eh, todo. O sea, yo me encargaba de que a los trabajadores no les faltara nada y también estaba encargado de la finanza. O sea, yo era el patrón, era el que hacía los negocios por medio de las redes sociales o le hacían pedido de clientes que tenía en Bogotá, Medellín. Entonces venía el cliente y le decían, mire, necesito tantos bolsos, tantos sombreros, tantos conos, tantas cosas. Entonces él me decía, mire, Joan, hay que hacer esto. Y yo me encargaba de que los trabajadores hicieran eso tal cual como el cliente lo pedía. Esa era mi función. Yo me encargaba de eso. El patrón solamente se encargaba de viajar, de manejar las redes sociales, que era que es el fuerte de nosotros acá en Tuchín. Eso es lo que nos ha ayudado a, a darnos a conocer lo que es el sombrero, el bolso, todo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Bueno, eso era en lo que yo me desempeñaba en esa microempresa. Luego de eso,
Por cuestiones de estudio, que terminé el bachillerato, bueno, decidí, por cosas, no se dieron las cosas y no pude seguir trabajando porque, ajá, no tenía tiempo. Luego de eso, trabajé en artesanías caña flecha. Bueno, en artesanías caña flecha yo administraba prácticamente el negocio, todo. Yo sabía cuánto dinero entraba, cuánto dinero salía, cuánto se gastaba uno en la materia prima, cuánto producía un trabajador, un costurero. O sea, todo la artesanía se fabrica en máquinas de tejer. Bueno, y yo era el encargado de eso. Me encargaba también de las redes sociales, de todo. Eh, lo que hacía el patrón, el dueño, era hacer los envíos. Él se encargaba de aquí de Tuchín poner las cajas, todo, los envíos allá en la ciudad de Sincelejo. Y eso era lo único. Yo me encargaba de todo, de los trabajadores, que faltaba el metro, que el material que esto, que lo otro. Eh, yo retiraba la plata, le pagaba a los trabajadores, decía, bueno, un trabajador produció tanto en la semana, 200.000 pesos. Acá se maneja es que trabajan semanalmente. De lunes a sábado hacen tantos bolsos, tantos sombreros, y eso tiene un precio. Por ejemplo, un bolso se puede pagar una costura, o sea, una fabricación de un bolso en 6.000, 7.000 pesos. Un costurero en el día se está haciendo 7 hasta 8 bolsos de eso, más un promedio de 40 a 50.000 pesos diarios. Semanalmente son casi 300.000 pesos. Y yo me encargaba de todo eso. En eso me desempeñé en la empresa. Gracias a Dios adquirí conocimientos que hoy en día me han ayudado mucho en lo que estoy estudiando, administración de empresas. Yo aprendí muchas cosas sobre lo que es administrar y tener un buen uso de los conocimientos, y gracias a Dios siempre en las tres, bueno, más que todo en la última empresa donde trabajé, adquirí muchos conocimientos que hoy en día me han servido mucho en la carrera que estoy estudiando. Y bueno, esos son las tres microempresas que he trabajado. Porque aquí en Tuchín, donde yo estoy, no se maneja más nada, que es solo la artesanía en caña flecha. Sobre las competencias laborales, es muy difícil comparar lo que se maneja en esas grandes empresas entre una empresa y otra, o las mismas competencias que hay entre los mismos trabajadores de una empresa a nivel interno. Puedo mencionar algunos que no sé si irán relacionados. Yo los relaciono a competencias laborales, tanto internas como externas. Bueno, yo trabajando en las microempresas, nunca pude aprender a coser, a fabricar lo que es el sombrero. Tampoco pude aprender a fabricar bolsos. Nunca aprendí. Eso lo veo como una competencia laboral y una baja en mí, porque no pude nunca aprender sobre eso. Eh, tampoco adquirí el conocimiento de, de lo que era tejer. Esto se fabrica a mano. Nunca pude tejer, o sea, aprender a tejer eh, esto. También es una competencia laboral que nunca pude superar. Eh, Otra competencia laboral a nivel externo, o sea, entre las otras microempresas que habían, era que las otras microempresas manejan pues un sistema que ellos producen mercancía y la salen a vender a las grandes ciudades. De aquí, Tuchín, salen a vender a Barranquilla, a Montería, a Medellín, Bogotá, y se daban a conocer, y
conseguían clientes. O sea, llegaban a esas grandes empresas, esas tiendas, a esas grandes tiendas y ofrecían los productos. Al cliente le gustaba y él le hacía pedido. Donde yo trabajé en ninguna de las microempresas tenía ese modelo de trabajo. Solamente producía lo que le pedían los clientes de afuera. No llevaba mercancía a otras ciudades a proponerlas, a venderlas, nunca tuvo eso. Otra competencia laboral que yo la estoy relacionando, o sea, son cosas que pasaron mientras yo trabajaba que yo las relaciono como competencia laboral, fue que dado a eso las otras microempresas también tenían algo que los distinguía mucho. Donde yo trabajé, los, los patrones nunca manejaron lo que era la sociabilidad con un cliente cuando llega a comprar algo. Eran como que no buscaban la forma de que ajá, el cliente les comprara, o sea, le buscaran la manera. Nunca eh, fueron tan carismáticos con los clientes. Yo nunca pude porque yo no era el encargado, pero yo siempre quise eh, meterme en ese ámbito de lo que eran las ventas y eso pero en persona, o sea, que llegaba el turista donde nosotros fabricábamos y él miraba todo lo que era la artesanía. Otra competencia que laboral que puedo decir que para mí era competencia laboral, quizás no es como es en las grandes empresas, pero la otra competencia laboral era que en el mismo, o sea, en nuestro trabajo, en nuestro ambiente, no había como que esa empatía entre nosotros los trabajadores. Y eso a veces generaba discordia, atrasaba los pedidos, a veces los trabajadores no iban a trabajar porque en ciertas razones no se sentían cómodos en el ambiente de trabajo. Entonces yo lo relaciono como una competencia laboral y algo que afectó mucho a las microempresas donde nosotros trabajamos. Y por último, en lo que yo siempre me desempeñé fue en ser una persona honesta. Yo siempre fui honesto, nunca hice malas cosas en las empresas, tuve buenas relaciones con los patrones y siempre me hice amigo. Algo en lo que yo me distingo es que yo trabajando en cada microempresa yo me hacía amigo de los demás, de las demás microempresas, de los demás negocios. Entonces hay veces que nosotros quedábamos que no teníamos tal cosa, tal material, entonces yo iba y le decía a un compañero, a un colega, mire, necesito tal cosa para ver si me hace favor de prestármelo. Como yo tenía ese carisma con los demás, o sea, con los demás, las demás microempresas, ellos venían y me hacían el favor a mí. Y cuando yo necesitaba, ellos me ayudaban. Cuando ellos necesitaban, yo les ayudaba. Y así generamos una amistad entre la microempresa y nos ayudábamos y nos dábamos a conocer ambas. Y eso era todo y muchas gracias.